¿Sabías que hace 300, 400 años en el pasado, los padres vivían con un miedo constante de perder a sus hijos debido a enfermedades como la polio, el sarampión o la viruela? Enfermedades que hoy prácticamente ni vemos, gracias a una de las tecnologías médicas más importantes, revolucionarias, incluso innovadoras, pero al mismo tiempo tan polémicas de la historia, como son las vacunas. Entonces, si han salvado millones de vidas a través de la historia, ¿por qué tanta gente les tiene miedo? Veamos qué nos dice la historia, para tener un poco de contexto. La primera vacuna moderna creada fue por el médico y científico inglés Edward Jenner en 1796. En aquel tiempo había una enfermedad que atemorizaba al mundo de aquella época. Era la viruela. La viruela mataba aproximadamente al 30% de los infectados. Los sobrevivientes muchas veces quedaban ciegos o con cicatrices severas. Solo en el siglo XX la viruela mató alrededor de 300 millones de personas. Lo impresionante de este científico y médico inglés fue que él, al observar a las ordeñadoras de las vacas de aquella época, ellas se infectaban con una versión más leve de la viruela, llamada viruela vacuna. Casi nunca contraían la viruela humana, que era la que es mortal. Lo que hizo Edward Jenner fue tomar material de las lesiones de la viruela vacuna y se las inoculó a un niño llamado James Phipps. Tiempo después lo expuso a la viruela humana y este niño no enfermó. De ahí viene el nombre de las vacunas. Viene de vaca, que en latín es por las vacas. Las vacunas no son magia, no es que tienen un proceso místico. Las vacunas, podríamos llamarlas, son como un entrenamiento para nuestro sistema inmunológico. ¿Por qué? Porque nuestro sistema inmune tiene una memoria. Una vacuna le muestra al cuerpo una versión inofensiva o fragmentada del enemigo, para que aprenda a reconocerlo antes del ataque real. Por eso se puede decir que es como un entrenamiento. Podemos utilizar una analogía. Es como mostrarle una foto del ladrón a un policía. Por eso, las vacunas no es que nos hacen a nosotros invencibles, inmortales. Lo que hacen es reducir muchísimo el riesgo de que la enfermedad se agrave, de que haya secuelas o incluso, peor aún, la muerte. Por ello, existen vacunas para diferentes tipos de enfermedades. De hecho, para una misma patología o enfermedad hay muchos tipos de vacunas. Tenemos las vacunas atenuadas, que básicamente contienen al patógeno atenuado, es decir, lo tienen en una forma inofensiva, pero aún así capaz de reproducirse dentro de nuestras células para crear una enfermedad, claro está, no tan agresiva, sino más inofensiva. Las vacunas inactivadas, en cambio, contienen al virus o a la bacteria completos, pero muertos. Por ello, este tipo de vacunas son las más seguras, son las más fáciles de transportar y las más fáciles de almacenar también. Sin embargo, la respuesta inmune es más leve. Por ello es que requiere de más dosis y de adyuvantes. Hay otras que se le conoce como las vacunas del caballo de Troya, que son las vacunas de vector viral. Es decir, este tipo de vacunas contienen un virus inocuo, como el caballo, y adentro del virus contienen el material genético del verdadero patógeno que se intenta combatir. Por eso es que se llama caballo de Troya. Este tipo de vacunas tienen una respuesta inmunológica muy fuerte y se la utiliza en enfermedades como el ébola. De ahí existen muchos otros tipos más de vacunas, vacunas de ADN, de ARN, de subunidades. Las vacunas también tienen efectos secundarios, al igual que cualquier otro medicamento. Puede haber efectos secundarios o efectos adversos. Puede haber fiebre, puede haber dolor de cabeza, malestar general, enrojecimiento, pero es parte de los efectos secundarios, debido a que, como se mencionó, se está inoculando la enfermedad. Claro está, más inofensiva, pero al final el sistema inmunológico está combatiendo la enfermedad. Normalmente los síntomas típicos saben durar de entre 24 a 48 horas como tope. Pero vamos a poner un ejemplo. Con vacunas de vector viral, la trombocitopenia alcanza a 3,8 personas por cada millón de habitantes. En el caso del COVID-19, la tromboembolia venosa, que es parte de la enfermedad del COVID, alcanza al 14,7% de los casos por cada millón. Es decir, que 147.000 personas por cada millón se van a presentar esta tromboembolia venosa, que es algo muy peligroso para la salud y para la vida. Entonces, como vemos, los beneficios son mucho más superiores que los riesgos que puede haber por vacunarse. Antes de 1980, previo a la vacunación del sarampión a nivel mundial, 2,6 millones al año había de muertes de personas. Pero a medida que se iban vacunando a las personas, se iba reduciendo el número de fallecimientos hasta el punto de que básicamente se erradicó en algunos países del mundo esta enfermedad. Ahora, si dejamos de vacunarnos, por eso es que vuelven a haber brotes, y asimismo con muchas enfermedades nos damos cuenta de que el hecho de no vacunarnos lleva a un mayor riesgo, a un mayor peligro, directamente a la muerte,
qué si nos vacunamos? Entonces, ¿por qué si las vacunas son tan beneficiosas para nosotros, por qué el ser humano o la gente en general les teme? El miedo a las vacunas muchas veces tiene más relación con cómo funciona nuestro cerebro que a las vacunas mismas. Primero, como seres humanos tendemos a tener el sesgo de la confirmación. Básicamente es que nuestro cerebro tiende a buscar información que confirme lo que ya creemos. Un ejemplo, si ya una persona sospecha de que las vacunas producen algo malo, siempre va a tender a consumir videos, comentarios, noticias, testimonios que refuercen esa idea. El miedo suele ser más fuerte incluso que la estadística en las personas, porque el cerebro humano no percibe el riesgo de forma racional. Vamos a poner un ejemplo. Solo un efecto adverso raro que se escucha en las noticias, en las redes sociales, puede generar muchísimo más miedo emocional en las personas que millones de vidas salvadas por las vacunas. Como vuelvo y repito, las vacunas han salvado a millones de personas en el mundo, pero porque escuchamos que una persona tuvo un efecto adverso de tal vacuna, de tal marca o de tal enfermedad, ya eso nos genera pánico. Una frase interesante que yo acabé de leer que me gusta es que dice que las vacunas fueron víctimas de su propio éxito. Las vacunas funcionaron tan bien que muchas personas olvidaron lo aterradoras que eran las enfermedades. Antes, la gente veía morir a los niños de polio, hospitales llenos, personas paralizadas. En cambio, hoy muchas personas nunca han visto eso. Entonces el miedo cambia. Antes el miedo era a la enfermedad, ahora el miedo es a la vacuna. Y algo que jamás puede faltar y que para mí, a criterio propio, es lo más que más impacta, son las redes sociales. Y como yo siempre he dicho, antes la información era limitada, no era una información que todo el mundo podía acceder. Pero ahora, en nuestros tiempos, hay demasiada información, hasta el punto que llegamos al otro extremo. Antes no había casi nada de información, antes tenías que pelearla por la información. Ahora hemos ido al otro extremo, al extremo de que hay demasiada información, al punto que ahora llega a la desinformación, de que cualquier persona puede venir y hablar del tema sin siquiera tener una base sólida de tal tema. Las redes sociales amplifican el contenido emocional, lo polémico, lo amarillista, porque eso genera más vistas, más interacción. Las vacunas son una de las intervenciones médicas más importantes porque son las que más vidas han salvado en toda la historia.